mi nombre es Sara, y mi vida se ha convertido en un torbellino de pruebas inesperadas. Ahora, en mis 30 años, puedo reflexionar sobre cómo siento que he vivido varias vidas en solo unos pocos años. Todo parecía perfecto cuando mi esposo, Daniel, y yo vivíamos en Austin, Texas. Nuestra casa acogedora estaba llena de la risa de nuestro enérgico hijo de 3 años, Jack. Daniel trabajaba como analista financiero y viajaba con frecuencia por trabajo. Yo me había acostumbrado a manejar las cosas por mi cuenta mientras él estaba fuera, pero nunca imaginé lo complicado que se volvería todo. El primer cambio importante ocurrió cuando la madre de Daniel, Margaret, se mudó con nosotros. A sus 65 años, acababa de perder a su esposo, el padre de Daniel, y su salud había comenzado a deteriorarse debido a la artritis. Cuando le ofrecimos un lugar donde quedarse, parecía la decisión correcta. Sabía que podría presentar algunos desafíos, pero creía que podríamos manejarlo. Al principio, todo parecía estar bien. Margaret ayudaba de vez en cuando, y nosotros hacíamos un esfuerzo por darle la bienvenida, pero pronto, la situación comenzó a descontrolarse. El comportamiento de Margaret pasó de pequeños inconvenientes a tensiones constantes. Dejaba platos en el fregadero, prometiendo limpiarlos después, pero nunca lo hacía. Yo le recordaba y se disculpaba, pero nada cambiaba. El desorden se acumulaba, y yo me quedaba limpiando todo sola. Margaret también comenzó a jugar con la mente. Ofrecía hacer mandados o ayudar, pero luego olvidaba o decía que no podía hacerlo. Esto se volvió especialmente frustrante cuando Daniel estaba fuera, y sentía que yo estaba llevando la casa sola. Era como si el comportamiento de Margaret empeorara cada vez que Daniel viajaba, intencionalmente haciendo las cosas más difíciles para mí. Una noche, todo llegó a su punto máximo. Una tormenta azotaba afuera mientras preparaba a Jack para ir a la cama. Margaret entró a la cocina y comenzó a criticar la manera en que había organizado las cosas. Traté de mantener la calma, asegurándole que ya casi terminaba, pero su grosería aumentó, y mi paciencia comenzó a agotarse. Mientras la tormenta rugía afuera, intenté ignorar sus quejas, pero luego las cosas tomaron un giro oscuro. En un ataque de frustración, Margaret cerró la puerta, negándose a dejarnos entrar. Jack y yo nos quedamos afuera, bajo la lluvia torrencial. Golpeé y supliqué, pero nos ignoró. Sentí un torrente de terror mientras estaba allí con mi hijo, sabiendo que no teníamos a dónde ir. Un vecino finalmente nos vio y nos ofreció refugio. Esperamos en un parque cercano hasta que la tormenta pasó. Abracé a Jack con fuerza, tratando de mantener la calma. Cuando la lluvia paró, llegaron los policías, llamados por el vecino preocupado. Nos llevaron a la estación local, donde me encontré con el tío John, el tío de Daniel. Daniel lo había contactado, preocupado por la situación con Margaret. El tío John, un abogado retirado, escuchó mientras le explicaba lo que había pasado. Me dijo que Daniel había estado preocupado por algún tiempo por el comportamiento de Margaret. Fue un pequeño consuelo, pero no cambiaba lo que estábamos enfrentando. Margaret se puso a la defensiva cuando la confrontaron, restando importancia a la situación. El tío John sugirió que buscara consejo legal, lo que me dejó sintiéndome abrumada. No quería empeorar las cosas, pero estaba claro que algo tenía que cambiar. De vuelta en la casa, el comportamiento pasivo-agresivo de Margaret continuó como si nada hubiera pasado. Dejaba platos sucios por todas partes y encontraba nuevas formas de crear tensión todos los días. Sentía como si viviera con una bomba de tiempo, caminando constantemente sobre cáscaras de huevo, tratando de mantener las cosas normales para Jack. Daniel, ahora en Nueva York, llamaba regularmente, pero las conversaciones estaban llenas de frustración. Quería arreglar las cosas, pero al estar tan lejos se sentía impotente. Podía escuchar la tensión en su voz, y yo comenzaba a sentir que la distancia entre nosotros crecía. Lo peor fue cuando Margaret comenzó a usar el trabajo de Daniel en mi contra, acusándolo de abandonarla, lo que me hacía sentir culpable y agotada. Cada día era como una nueva batalla, y me estaba volviendo cada vez más aislada y exhausta. El punto de quiebre llegó cuando Daniel decidió regresar a Austin por unos días para abordar la situación en persona. Esperaba que su presencia ofreciera algo de alivio, pero también me sentía ansiosa. Cuando llegó, la tensión en la casa era palpable. Le mostré los problemas acumulados, platos sucios, quejas constantes y hostilidad creciente. Daniel escuchó, pero Margaret negó todo, alegando que yo exageraba. En un intento por hacerle entender, decidí grabar uno de los arrebatos de Margaret. Fue una jugada arriesgada, pero necesitaba pruebas del abuso verbal que se había vuelto una ocurrencia diaria. Esperaba que al escucharla por sí mismo, Daniel entendiera la gravedad de la situación. La noche antes de que Daniel se fuera, tuvimos otra discusión explosiva. Los insultos de Margaret fueron duros e implacables. Capturé el intercambio en mi teléfono.
A la mañana siguiente, Daniel escuchó la grabación. Su rostro mostró sorpresa y tristeza al escuchar las crueles palabras de su madre. Estaba claro que le costaba aceptar lo que había estado sucediendo. Durante los siguientes días, se hizo obvio que las cosas no podían continuar como estaban. La tormenta que habíamos soportado afuera reflejaba el caos dentro de nuestra familia. Por más que esperaba que las cosas mejoraran por sí solas, sabía que debíamos tomar medidas decisivas para recuperar nuestra casa y nuestras vidas. Con Daniel ahora plenamente consciente de la situación, comenzamos a explorar opciones. Investigamos medidas legales e incluso discutimos la posibilidad de colocar a Margaret en una institución de cuidados si su comportamiento empeoraba. La idea era aterradora, pero cuanto más lo considerábamos, más claro se volvía que no teníamos otra opción. El comportamiento de Margaret no solo era inconveniente, sino tóxico, y algo tenía que cambiar. Mientras Daniel y yo enfrentábamos esta crisis juntos, sabíamos que teníamos que actuar para proteger a nuestra familia. Incluso si eso significaba tomar decisiones difíciles y dolorosas, el camino por delante sería difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos unidos, listos para enfrentar la tormenta en nuestras vidas y salir adelante. Lo que hice fue un momento crucial. Fue difícil para Daniel aceptar las duras palabras de su madre, pero era necesario para que él entendiera cuán profunda era la animosidad de Margaret, para que pudiera tomar decisiones informadas sobre su futuro. Después de escuchar la grabación, Daniel y yo tuvimos una conversación sombría sobre qué hacer a continuación. Ambos sabíamos que las decisiones que tomáramos afectarían el futuro de nuestra familia. No me di cuenta de que estaba tan mal, dijo Daniel, el arrepentimiento llenando su voz. Debería haber prestado más atención. Pensé que las cosas podrían mejorar por sí solas. Asentí, una mezcla de ira y alivio agitándose dentro de mí. Ha sido difícil hacer esto sola, pero ahora que estás aquí, tenemos que averiguar cuál será nuestro siguiente paso. Sopesamos nuestras opciones. La idea de poner a Margaret en una residencia de cuidados era algo que habíamos evitado, pero empezaba a parecer la única solución viable. Su comportamiento se había vuelto errático y vivir con ella ya no era seguro. Contactamos algunas residencias para obtener información. Se sentía abrumador. Cada visita era un paso hacia un futuro incierto, pero no teníamos otra opción que continuar. Mientras tanto, el comportamiento de Margaret se volvía más volátil. Se enteró de nuestras discusiones y nos acusó de conspirar contra ella. Intentó manipular a Daniel, presentándose como la víctima. Era emocionalmente agotador lidiar con sus constantes amenazas y acusaciones. Una tarde, Margaret me confrontó en la cocina, sus ojos fríos como el hielo. ¿Crees que puedes deshacerte de mí, verdad? Siseó. Tú y Daniel están tramando echarme de la casa de mi propio hijo. Respiré profundamente, manteniéndome tranquila. Margaret, estamos intentando encontrar una solución que funcione para todos. Tu comportamiento ha hecho imposible que sigamos viviendo juntos. Hemos explorado residencias de cuidados porque necesitamos ayuda profesional. Su rostro se retorció de furia. ¿Crees que eres mejor que yo, No soy una anciana que puedas dejar de lado. También soy tu familia. Me di la vuelta, mi corazón latiendo con fuerza. Enfrentarla empeoraba las cosas, así que me concentré en lo que era mejor para nuestra familia, por el bien de Jack. Pasaron los días mientras seguíamos explorando opciones de cuidado. Finalmente, encontramos un lugar que parecía prometedor, cómodo y con un personal amable. No era perfecto, pero era lo mejor que podíamos encontrar. Programamos una visita para asegurarnos de que cumpliera con las necesidades de Margaret. Poco después, Daniel tuvo que regresar a Nueva York por trabajo. Su partida fue agridulce. Me sentí aliviada de que volviera a su rutina, pero ansiosa por manejar a Margaret sola. Habíamos fijado una fecha para su mudanza, y temía la confrontación que nos esperaba. El día de la mudanza de Margaret fue uno de los momentos más difíciles. Ella se resistió en cada paso. Su ira era palpable mientras empacábamos sus cosas. No puedo creer que me estén haciendo esto, gritó Margaret mientras cargábamos sus pertenencias en el auto. Están destruyendo esta familia. ¿Cómo pueden ser tan crueles? Intenté mantener la calma. Margaret, esto no se trata de crueldad. Se trata de encontrar una solución que asegure el bienestar de todos. No podemos seguir viviendo así. Necesitas cuidado profesional, y esta residencia puede proporcionarlo. Daniel intentó razonar con ella, pero Margaret no se calmaba. El costo emocional fue insoportable. En la residencia, el personal fue amable y comprensivo. Tomaron las pertenencias de Margaret y nos aseguraron que recibiría un buen cuidado. Al irnos, vi la tristeza en los ojos de Daniel. Sabíamos que era necesario, pero seguía siendo difícil. En casa, el silencio era ensordecedor. La casa se sentía vacía, y aunque había alivio,
También persistía un sentimiento de culpa. Nuestra partida hacia Italia se sintió surrealista. La casa estaba extrañamente tranquila sin la constante presencia de Margaret. La transición fue agridulce, pero sentí alivio. Daniel y yo habíamos trabajado duro para prepararnos, y mientras empacábamos lo último de nuestras cosas y nos despedíamos, la emoción y la ansiedad se mezclaban en mí. Jack, aunque solo tenía 3 años, parecía percatarse del cambio. Se aferró a mí más de lo habitual. Lo tranquilicé, haciendo que este nuevo capítulo se sintiera como una aventura. Daniel estaba emocionado por nuestro nuevo comienzo en Italia, pero sabía que ambos llevábamos el peso de nuestras experiencias recientes. El largo vuelo fue agotador, y Jack se mostró inquieto, pero al aterrizar en Roma, la belleza de la ciudad fue una distracción bienvenida. Sentí que era un nuevo comienzo, lejos del conflicto que habíamos dejado atrás. Nuestro nuevo hogar estaba en un encantador pueblo rodeado de colinas y paisajes pintorescos. El cambio de escenario fue inmediatamente reconfortante. Sentí que era un contraste absoluto con el estrés que habíamos vivido. Mientras nos asentábamos, sentí esperanza de que este nuevo comienzo nos traería la paz y la felicidad que tanto anhelábamos. El trabajo de Daniel en Italia le permitió más flexibilidad, dándole más tiempo para pasar con Jack y conmigo. Exploramos juntos nuestro nuevo entorno, y el nuevo comienzo comenzó a sanar algunas de nuestras heridas pasadas. Me uní a un grupo local de madres y encontré consuelo al conectarme con otros padres. Su apoyo fue un cambio bienvenido respecto a la negatividad que habíamos enfrentado antes. Mantuve contacto con el tío John de Sara, quien había sido un pilar en nuestros momentos más difíciles. Continuaba comunicándose, ofreciéndonos orientación mientras nos adaptábamos a nuestra nueva vida. Jack prosperó en el nuevo ambiente. Los espacios abiertos, los parques infantiles y las clases de italiano se convirtieron en parte de su rutina diaria. Era conmovedor verlo tan feliz. Aún reflexionaba sobre la decisión de poner a Margaret en una residencia. Esperaba que estuviera recibiendo el cuidado que necesitaba. Intentaba apartar la culpa, recordándome que fue una decisión tomada por necesidad, no por malicia. Lo hicimos por el bienestar de todos los involucrados. Daniel y yo comenzamos a mirar hacia el futuro con optimismo. Habíamos pasado por tanto y salimos más fuertes. La mudanza a Italia no solo fue un cambio de paisaje, sino una oportunidad para reconstruir nuestras vidas, libres de las sombras de nuestras luchas pasadas. Una tarde, mientras veía a Jack jugar en el jardín, sentí una inmensa gratitud. El sol brillaba intensamente y el aire se llenaba de risas. La tranquilidad de nuestro nuevo hogar era un bálsamo para nuestras almas. Daniel se unió a nosotros y compartimos una comida sencilla, hablando de nuestras esperanzas para el futuro. Por primera vez en mucho tiempo, la conversación estuvo llena de emoción, no de conflicto. Al abrazar este nuevo capítulo, supe que aún nos enfrentaríamos a desafíos, pero habíamos aprendido tanto sobre nosotros mismos y sobre los demás. Establecimos límites, tomamos decisiones difíciles y encontramos fortaleza en los unos a los otros. El viaje había sido duro, pero nos había llevado a un lugar donde podíamos empezar de nuevo. Mudarnos a Italia fue más que solo un cambio de ubicación. Fue un nuevo comienzo, un nuevo inicio. Los ecos de nuestras luchas pasadas se desvanecieron, reemplazados por la promesa de un futuro más brillante. Con esperanza en el corazón, estábamos listos para enfrentar lo que viniera, juntos. Gracias por ver, y manténganse atentos para el próximo video.